Vamos a desarrollar el proceso de construcción de una gráfica de una función racional. ¿Por qué decimos que es una función racional? Una función racional es aquella que está compuesta por el cociente o la división de dos funciones, en donde la función que tenemos en el denominador no es cero, es diferente de cero. ¿Cómo se desarrolla? Lo primero que me dice el proceso es que debemos hallar las raíces para la función que está en el numerador como para la que está en el denominador. ¿Cómo se hace eso? Igualando cada una, igualándolas a cero. Entonces yo diría que x al cuadrado sería la función px y x al cuadrado menos 4 sería la función qx. Si yo igualo px a 0, sería x al cuadrado igual a 0. Al despejar x, tendría que x es igual a 0. Ahora vamos a igualar. Esto fue cuando px lo hice igual a 0. Ahora vamos a igualar qx. Lo voy a hacer igual a 0. Qx sería el binomio x al cuadrado menos 4. Eso lo igualo a 0. Ya con esta expresión puedo deducir fácilmente que una raíz de qx sería 2 y que la otra raíz de qx sería menos 2. Ya desarrollamos el primer paso para la construcción de una gráfica de una función racional. Segundo paso, se hallan las asíntotas verticales si existen y corresponden a las raíces de qx igual a 0. Entonces ya calculamos, ya conocemos cuáles son las raíces de qx. Entonces las asíntotas verticales se trazarán en la recta x en el punto x igual a 2 y en el punto x igual a menos 2. Ya, este es el segundo paso. Primer paso, segundo paso. ¿Cuál es el tercer paso? Se halla el intercepto en el eje y, reemplazando x en 0 para la función racional. Ojo, la función racional es la función completa. La función completa que yo tengo aquí sería h de x, pero me piden que reemplace x por 0. Entonces, al reemplazarlo, me quedaría 0 al cuadrado menos 4. Me daría 0 sobre 4. Esto sería igual a 0. Luego, el intercepto en y va a ser en el punto 0. Es en y igual a 0. Hallamos la asíntota horizontal. Entonces aquí la expresión p de x y q de x me la expresan de forma extendida. O sea, me extienden el posible polinomio que puede haber en el numerador y el posible polinomio que puede haber en el denominador. Y dicen, si el exponente n que tengo acá es menor que m, el exponente del denominador, entonces existe asíntota horizontal en y igual a 0. Observemos, para nosotros nuestro exponente en el numerador es 2 y el exponente en el denominador es 2. Entonces no cumple esta condición, pero sí cumple esta. Si
el exponente en el numerador es igual al exponente o al grado de la función del denominador, entonces existe asíntota horizontal en la recta y igual al cociente que acompaña la x la x que tengo acá, an dividido en bm, ¿sí? Los cocientes que acompañan la variable de mayor grado. Entonces, siendo así, el cociente que me acompaña esta es el número 1 y el cociente que me acompaña esta variable en el denominador es el número 1. Entonces eso significa que en la recta que se forma en el punto y igual a 1 se va a generar una asíntota horizontal. Bueno, ya determinamos cuáles son las asíntotas verticales, cuáles son las asíntotas horizontales. El paso siguiente es desarrollar una tabla de valores teniendo en cuenta los límites que me establecen las asíntotas verticales y pues la horizontal. Entonces ubicamos las asíntotas verticales. Dice que en x igual a 2 y en x igual a menos 2. ¿Qué hacemos? Pues trazamos una línea vertical que cruza por x igual a 2 y otra línea vertical que cruza por x igual a menos 2. Me dice que existe una asíntota horizontal en y igual a 1. Entonces 1 estaría en esta parte. Trazaríamos la asíntota horizontal. ¿Esto qué significa? Que nuestra función, y estando restringida en estos límites, debemos establecer pues un dominio que vendría desde menos infinito hacia menos 2, menos infinito hacia menos 2, pero nunca puede ser 2, es un valor antes de menos 2. Otro límite, otro dominio que viene desde algo más de menos 2 o algo menos de menos 2 hasta antes de 2. Ese es el rango que tengo aquí. Y luego, a partir de acá, puedo darle valores algo mayores de 2 hasta infinito. Teniendo en cuenta eso, pues establecí los siguientes valores. Para este rango le doy desde menos 5 hasta menos 2.2, antes de menos 2. Luego, en este rango le doy desde menos 1.9 hasta 1.9. Y finalmente, pasando esta asíntota, le doy valores desde 2.2 hasta 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues en esta función h de x igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4, voy a ir reemplazando el valor de la x y esos valores que me den el resultado de resolver estas operaciones los voy anotando aquí en la tabla que corresponde al eje y. Bueno, ya reemplazamos los valores en la función y para cada uno ya tengo el valor correspondiente para el eje y. Esta es una característica de las funciones racionales. Tienen asíntotas en las cuales se enmarcan unos límites
donde se puede construir una línea funcional y hay unos límites por donde nunca la línea de la función podrá pasar.